todo lo que es análisis de univariado para que después de que terminen ustedes de presentar, nos vayamos a la parte de análisis multivariado. Entonces, déjenme presentar de una vez la clase de hoy. ¿Ven mi pantalla ya? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces, esta en realidad es la parte de cómo les fue con la tarea. ¿Solamente hay alguien que quiera compartir alguna duda fundamental sobre cómo va con sus proyectos o no hay nadie que quiera ahorita hacer alguna pregunta que tal vez les sirva a todos? Ok, si no hay dudas fundamentales, pues entonces esta parte de los proyectos lo dejamos para la próxima sesión. Y bueno, vamos a empezar la clase de hoy viendo modelos complejos. Ya hemos empezado a ver distintos modelos de complejidad. Recuerden, yo vengo de la parte un poquito más aburrida de la ciencia, en la que nuestros modelos tienen que ver no con agarrar un animalito y hacer experimentos con él, o no en agarrar un grupo de células y hacer cultivos y tratar de ver cómo funcionan, sino más bien con simulaciones matemáticas. Entonces yo cuando hablo de modelos complejos, lo que quiero decir son modelos que reproducen alguna de las propiedades que hemos visto que tienen los sistemas complejos. ¿Y para qué genero estos modelos matemáticos o computacionales? Pues la razón principal es porque estos modelos me permiten aterrizar ideas, centrar cuáles son las variables que pueden ser de interés o de relevancia que me pueden servir como biomarcadores. Entonces, la importancia de estos modelos complejos, que en realidad simplemente son modelos que reproducen alguna de las tantas propiedades que vimos de los sistemas complejos, es precisamente esa. Tratar de poder centrar ideas, entender el fenómeno y buscar en esos modelos biomarcadores que luego podamos reproducir con datos reales. Entonces, la frase de hoy es de una de mis ídolas. Ya saben, mi primera ídolo es Hipatia y la segunda que ocupa todo mi corazoncito es Madame Curie. La ciencia es bella y es por esa belleza que debemos trabajar en ella. Y quizás algún día un descubrimiento científico como el radio puede llegar a beneficiar a toda la humanidad. Entonces, lo importante, y hacemos ciencia, y yo coincido con Madame Curie, simplemente porque es bonita. Y es lo que me interesa, hacer cosas bonitas, no por otra cosa. Bueno, entonces vamos a hacer un repasito de qué hemos visto. Esta creo que ya la habíamos visto, de lo que es para el médico el 2+2, es sacar la calculadora en línea, seleccionar las unidades reportadas por el laboratorio del hospital, consultar la guideline más reciente de la Asociación Médica Matemática estadounidense y exclamar 4, nivel de obediencia E, recomendación de experto. Entonces, bueno, eso no es lo que hemos visto en realidad. Lo que hemos visto en realidad es análisis de series de tiempo, primero en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo encontramos que aunque pareciera que no son tan relevantes, nos dan mucha información del sistema, simplemente los momentos estadísticos, el valor promedio donde está centrada la distribución, la desviación estándar que me habla de qué tan ancho, qué tan angosta es la distribución, el sesgo que me habla de si la distribución tiene colas largas hacia un lado o hacia el otro, me habla de la simetría de la distribución, y la kurtosis que me habla de la curvatura de la distribución, que me habla de qué tan aplanada es la distribución o si es una distribución muy picuda. Y bueno, uno de los parámetros que generamos hace ya varios años, cuando empezamos a trabajar en análisis de series de tiempo, fue esta métrica en el espacio de momentos estadísticos. Lo único que hice fue poner en cada eje de este espacio, en el eje X, la desviación estándar entre el promedio, que es el que se conoce como coeficiente de variación, en el eje Y por graficar el sesgo de la distribución, y en el eje vertical la kurtosis de la distribución. Y bueno, con eso podemos saber el punto donde está
nuestros datos, nuestra distribución, qué parámetros estadísticos tiene, pero lo más bonito es que podemos determinar una métrica, podemos decir cuál es la distancia que tiene ese punto respecto al origen. Y esta métrica de esta distribución nos habla precisamente de este balance entre ser adaptable o ser robusto, pero también nos habla de si nuestra distribución es una distribución gaussiana o no gaussiana. Recuerden, en la distribución gaussiana o normal es una distribución simétrica, por lo tanto el sesgo es 0. Es una distribución mesocúrtica, así es como se define, entonces K también sería 0. Y entonces aquí lo único que les quedaría es que la alfa no sería más que el coeficiente de variación de la distribución. También vimos que podemos analizar las series, ahora no en el dominio del tiempo, sino hacer un análisis espectral, es decir, ver qué colores componen mi serie, qué frecuencias están involucradas en esta serie, y dependiendo de la frecuencia nosotros podemos definir la magnitud de la transformada de Fourier de la señal contra la frecuencia, y podemos, por ejemplo, si es un electrocardiograma, definir, si son datos, perdón, de ritmo cardíaco, podemos definir dos regiones. La región de bajas frecuencias, que va de 0.04 Hz a 0.15 Hz, y la región de altas frecuencias, que va de 0.15 a 0.4 Hz. O si lo que estamos midiendo son electroencefalogramas, lo que vamos a ver son las distintas regiones, la alfa, beta, teta, delta, de la señal electroencefalográfica. Bueno, en particular para el intervalo entre pulsos cardíacos, nosotros podemos definir el área bajo la curva en bajas frecuencias, a eso se le llama LF, low frequency, y el área bajo la curva en altas frecuencias, a eso se le llama HF o alta frecuencia. Y podemos hacer, como lo hicimos también para los momentos estadísticos, definir una métrica. Entonces, trazamos en el eje X los valores de low frequency, en el eje Y los valores de alta frecuencia, y entonces lo que tenemos es que cada punto podemos saber el radio o la distancia que lo separa del origen, simplemente, y eso me va a decir la posición en la que se encuentran esta representación de bajas y altas frecuencias, y a eso le hemos llamado, nosotros lo definimos como el radio de frecuencias. También es muy común, y ese sí es el que se utiliza, este radio de frecuencias, lo hemos definido mucho nosotros en nuestros trabajos, no se usa todavía tanto en la literatura en general, pero en la literatura lo que más se utiliza es lo que se llama el cociente LF entre HF, que me dice qué tan importante es la componente de baja frecuencia respecto a la componente de alta frecuencia. La componente de baja frecuencia para el ritmo cardíaco está asociada con la respuesta simpática, y el componente de alta frecuencia con la respuesta simpático-vagal. Entonces, en este sentido, este cociente nos habla de si hay disautonomía o no hay disautonomía en el sistema. En particular también, si nosotros nos ponemos a respirar rítmicamente a 0.1 Hz, lo que encontramos es que el ritmo cardíaco se va a acoplar justo a esta frecuencia de oscilación de 0.1 Hz, y vamos a tener un pico enorme en la transformada de Fourier de la señal, y el cociente entre este pico debajo del área de acoplamiento entre el área total, lo que me va a decir es qué tan importante es este acoplamiento cardiorrespiratorio. Es una forma de medir que también funciona el acoplamiento cardiorrespiratorio ante un estímulo como es la respiración rítmica 0.1 Hz, que lo que hace es hacer que el sistema entre en resonancia con las ondas de Mayer que hay en el órgano fisiológicas. Entonces lo que tenemos es que esta medida nos va a decir si se ha perdido o no se ha perdido este acoplamiento cardiorrespiratorio. En particular nosotros lo vimos que se perdía para pacientes diabéticos, y también vimos pérdidas en pacientes que tienen acalasia, y parece ser que también en pacientes con Parkinson. Entonces, hasta ahí estuvimos analizando
dominio del tiempo y dominio de la frecuencia en nuestras series de tiempo. Y luego hicimos un modelito para tratar de entender diversos comportamientos. Y entonces en estos modelitos hablamos de los ruidos de potencia espectral. Los ruidos de potencia lo que me dicen simplemente es en realidad cuál es el comportamiento de una señal. Si beta es igual a 0, lo que tenemos es en esta representación de 1 entre f a la beta, si esta beta vale 0, lo que tenemos es ruido aleatorio, es decir, una señal que nunca vuelve a tomar el mismo valor que teníamos anteriormente, es algo totalmente al azar. Algo totalmente al azar, si yo trazo su histograma, lo que vamos a tener va a ser una linda gaussiana. Entonces, aquí tenemos un histograma totalmente simétrico que tiene un ancho definido y que además es mesocúrtico. Entonces, para cualquier distribución de tipo azaroso, lo que vamos a tener va a ser histogramas de tipo gaussiano. Esta tercer renglón, lo que estamos graficando es el diagrama de Poincaré de la señal, es decir, la señal contra el punto anterior. En un eje ponemos el valor de la señal y en el otro eje ponemos el punto anterior, y en una distribución que es totalmente al azar, pues se cubren todos los puntos del espacio, y entonces lo que vamos a ver es que el diagrama de Poincaré va a ser prácticamente una circunferencia. Y si lo que hacemos es el análisis espectral de la señal, lo que vamos a ver es que en realidad la pendiente en la escala log-log de la transformada de Fourier va a ser una constante. Aquí lo estamos viendo. Esta es una constante, la pendiente es 0, precisamente esta beta es 0, y esto nos está hablando de que tenemos un sistema que está determinado por una dinámica azarosa, aleatoria, estocástica. ¿Ok? El otro extremo es un sistema que es la representación del ruido browniano, o el borrachito que está caminando, que está tratando de llegar a su casa. Acuérdense, el pobre borrachito da un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Estos pasitos que está dando los hace porque está siguiendo, porque en un punto que se encuentra puede moverse alrededor, dar el paso en cualquier dirección, no tiene una dirección preferencial, pero depende del paso anterior. Entonces el ruido browniano es un ruido altamente correlacionado. O sea, todo punto depende del punto anterior. Entonces, por supuesto, cuando yo veo en un ruido browniano el diagrama de Poincaré, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar que la señal depende del punto anterior, entonces se va a encontrar una recta 45 grados. Esta recta precisamente es la que corresponde a un movimiento que es altamente correlacionado. Entonces, si tenemos una línea a 45 grados, la dinámica es altamente correlacionada. Si tenemos un círculo en el diagrama de Poincaré, lo que tenemos es una dinámica totalmente azarosa en la que no hay ninguna correlación. Y bueno, si yo lo que hago es trazar el histograma de un ruido browniano, esta es la serie de tiempo del ruido browniano, la señal como función del tiempo. El histograma lo que vamos a tener es que va a tener muchos modos, va a tener muchos lugares donde estamos pasando frecuentemente. Entonces vamos a tener multitud de modos, multitud de picos, o multitud de lugares donde nosotros vamos a volver a pasar y vamos a volver a pasar y vamos a volver a pasar. Entonces el borrachito, les digo, regresa a sus pasos tarde o temprano y luego avanza un poco, pero luego vuelve a regresar a pasos anteriores. Entonces tiene muchos atractores desde el punto de vista de física, y eso es lo que estamos viendo precisamente en este histograma. Vamos a tener distribuciones multimodales que van a caracterizar este ruido browniano. Y ahora si lo que yo veo en el ruido browniano es la transformada de Fourier, el logaritmo de la transformada de Fourier, lo que se conoce como Power Spectral Density o PCD, lo que vemos es que esto va a tener una pendiente que va a ser una pendiente de -2. O sea, nosotros vamos a poder ajustar la señal con una pendiente de -2. ¿Qué es? Los sistemas que son invariantes de escala, que van a ser característicos
de sistemas que están en un equilibrio entre estas dos dinámicas. Son dos dinámicas extremas, una dinámica altamente correlacionada y una dinámica que no tiene ninguna correlación. Pues justo la justa medianía entre estas dos es la distribución es 1 entre f, o beta igual a 1. Las distribuciones 1 entre f son precisamente las que caracterizan sistemas invariantes de escala. Entonces, la señal no es simplemente ruido que fluctúa y oscila a todos los posibles puntos del espacio, pero tampoco es una señal que está altamente, que cada punto depende del paso anterior que di, sino que lo que vamos a ver va a ser más bien como el aleteo de una mariposa, ¿no? Vamos a estar viendo estas oscilaciones que estamos observando aquí. La distribución no va a ser una distribución gaussiana, pero tampoco va a ser una distribución multimodal. Va a ser justamente una distribución que va a tener una cola muy larga hacia una dirección preferente, que va a ser asimétrica, o sea, vamos a tener distribuciones asimétricas, vamos a tener distribuciones más aplanadas que la distribución de ruido blanco. Entonces vamos a tener en ruido rosa, vamos a tener distribuciones más aplanadas. Ahora, si yo lo que trazo es diagrama de Poincaré, lo que voy a ver en el diagrama de Poincaré, recuerden, va a ser una elipse, no va a ser ni la línea recta, que quiere decir altamente correlacionado, ni el círculo, que quiere decir ninguna correlación, sino la justa medianía entre las dos, que va a ser precisamente esta elipse. Y la densidad espectral de potencia, lo que vamos a hacer cuando nosotros la grafiquemos es que vamos a encontrar una tendencia que va a tener una pendiente de efectivamente de -1, como nosotros estábamos viendo aquí. ¿Bien para todos? ¿Dudas? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, Daniela. Me surgió una duda de, por ejemplo, yo cuando haga los diagramas de Poincaré, tengo los intervalos RR, ¿no? Sí. Pero para el momento de graficar este diagrama, ¿es necesario usar, digamos, las 2 horas de medición o puedo solamente usar un fragmento? Depende de qué te estás preguntando. ¿Quieres ver el comportamiento a corto plazo? ¿Quieres ver la acción de la respuesta simpático-vagal? ¿O quieres ver el comportamiento a largo plazo y quieres ver la región de estabilidad y si la persona tiene un ritmo estable a largo plazo? ¿O quieres ver un ciclo circadiano y entonces quieres ver la señal a 24 horas? ¿Cuál es tu pregunta? Ah, de acuerdo. Sí, yo me estoy enfocando más en lo que es para evaluar la respuesta simpático-vagal. Entonces, 5 minutos, 10 minutos. Okay. O sea, normalmente a lo más 15 minutos, pero ya si te vas a tiempos más largos, lo que va a ganar en tu comportamiento, pues va a ser los valores promedio. Y entonces lo que vas a tener que va a dominar en algo de 2 horas, más bien va a ser la estabilidad de tu sistema. Sí, ok. Entonces, sí. Si todos estos recuerden, depende de qué preguntan, cuál es su pregunta de investigación, es lo que es el tiempo que van a tener para medir. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Yo, doctora, tengo una pregunta. Sí, Mateo. Y hasta ahora he estado usando los intervalos RR, bueno, en general, para todo esto. Sí. Y yo tenía la pregunta de, o sea, los RR son como entre latidos, ¿no? Como, y así. Es el intervalo entre latidos, sí. Podría, o sea, sí se puede hacer, ¿tendría validez y sería interpretable hacer estas mismas mediciones, pero con otros intervalos del electrocardiograma? Porque puedo filtrarlo, por ejemplo, lo probé con intervalos PRs, porque dije, no, pues de cuando varía en el ejercicio, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la fase del ciclo cardíaco que suele acortarse más es la diástole. Y dije, sí, no, pues el PR, a lo mejor hay un cambio más significativo. Entonces lo hice para PRs, pero no sé si aplique. Totalmente válido. Puedes utilizar, ¿sí?, cualquiera de las señales. ¿Por qué se usa RR primordialmente en todos los... O sea, si haces búsqueda bibliográfica, te vas a encontrar que RRs o G-Ray Variability, que es el inverso, es 1 entre RR, son lo más usado. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil encontrar el pico en el electrocardiograma.
y encontrar los intervalos P es difícil, pero los Q o el T, el piquito del Q o el vallecito del T, son muy difíciles de detectar numéricamente porque son muy pequeños a veces. Y a veces son imperceptibles. Entonces, por eso casi no se hacen estudios con esos intervalos. Pero cualquier médico te puede decir que, por ejemplo, una de las cosas que pasa mucho con personas que tienen insuficiencia cardíaca es que hay el alargamiento del intervalo QT. Nada, sí, también saqué también iba a hacer esa pregunta saqué los QTs, pero no sabía si usar el QT normal o ya ve que hay un QT corregido. Dije, no, Sí. pues, ¿cuál de los dos? O con los dos. ¿Cuál es el problema del QT corregido? Que lo que hace, bueno, el intervalo QT lo que hace es medir la distancia entre QT y luego irlos moviendo y encontrando todos los QTs. El QT corregido lo que hace es, considera que esta distancia que tú ya mediste es la buena y lo único que hace es medir las diferencias con respecto a esta que tú ya dijiste que era la buena. Ok. Entonces, si a la hora que tú hiciste tu referencia, tu QT que tú pusiste como con el que te vas a medir toda la señal, es el correcto, o sea, si es el promedio de toda la serie, pues sí, hiciste bien los datos. Pero si no es el adecuado, puedes tener un sesgo en tu interpretación. Puedes tener los datos muy a la derecha o muy hacia la izquierda, pero ese sesgo es debido a que tomaste mal tu referencia. Ok. Entonces, el QT corregido sería el ideal, pero primero tienes que determinar muy bien quién va a ser tu base con el cual vas a hacer la referencia. Ok. En muchos de los softwares, por ejemplo, algunos de ustedes están usando Cubios. En Cubios calculan QTs corregidos, pero utilizan el electrocardiograma de una persona sana y el ideal, el que ponen en el libro de texto. Y bueno, mi experiencia y la experiencia de todas las personas cardiólogas con las que he platicado en la vida es que ellos jamás han visto un electrocardiograma de libro de texto en la vida real. Claro, sí, no, poco ideal. Entonces, sí se puede, sí se vale, pero este electrocardiograma tan precioso que nos presentan en todos los libros de fisiología, pues no se conoce en la vida real que realmente haya gente que tenga esos electrocardiogramas. No es el común. Ok, voy a verificar eso. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, doctora, a mí me surgió una duda igual con respecto al análisis. Claro, Diego, adelante. Bueno, yo sigo un poco trabajando con Excel porque me cuesta un poco lo demás. Vale, ya vimos que todo esto se puede hacer en Excel y no hay problema. Sí, justamente. Y bueno, la vez pasada traté de sacar creo que sí era la transformada o era un análisis de Fourier y mencionaba, y creo que usted lo dijo en clase igualmente, bueno, el Excel menciona que se tiene que hacer con una cantidad de datos que sea una potencia de 2, si no me equivoco. Sí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si nuestra serie, no sé, pues justamente no es una potencia de 2 exactamente, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que ajustarla para que quede en una potencia de 2? Hay muchas técnicas. Una es, te quedas con la potencia de 2 más cercana. Por ejemplo, cuando estamos midiendo 5 minutos, yo normalmente tomo solo 256 puntos, que sería el más cercano a 300. O sea, tiro a la basura 40 datos, pero bueno, son poquitos datos que tira a la basura. Otros lo que hacen es que lo ajustan con ceros, o sea, eso le llaman mucho zero paddle, que agarran y dicen, bueno, yo tengo 300 datos, del 301 al 512 pongo puros ceros. Y entonces calcula la transformada de Fourier con todo este cachotote de ceros que le agregaron a la distribución. ¿Cuál es el problema si hacemos eso? Cualquiera de ustedes ahorita ya me lo puede contestar. ¿Qué estoy haciendo mal al agregar tanto cero?
¿Qué le va a pasar a la hora de que calcula transformada de Fourier? Bueno, yo me imagino que el sistema se volvería más robusto. Sí. Estoy agregando una periodicidad extra al sistema. Estoy agregando una periodicidad de 0, que ocurre de 0, digamos, en este caso lo hice de 250, de 300 a 512. Entonces voy a tener una periodicidad que va a ocurrir en 200 puntos en una serie que solo tiene, o la original solo tiene 300. Entonces la pendiente que yo voy a ver, la pendiente que le estoy echando al sistema, si era -2, en realidad se me va a subir, porque le metí un montón de ceros, y entonces la pendiente va a subir y se va a volver tal vez -1, y entonces yo muy feliz y muy contenta voy a decir mi sistema es invariante de escala, cuando no, era un sistema que tenía una robustez dada. No le estoy agregando robustez, estoy cambiando la pendiente, y lo que estoy haciendo es que le estoy agregando más ceros. Entonces estoy moviendo la pendiente que tenía una cierta inclinación a una inclinación mayor. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado cuando agregamos ceros en la transformada de Fourier. Otros lo que hacen es la transformada de Fourier es periodical extended, extendida periódicamente. ¿Qué es lo que hacen? Agarran y dicen, bueno, la frecuencia más característica de la señal que yo estoy buscando, por ejemplo, estoy analizando el ciclo circadiano de una persona. Pues yo sé que tiene que repetirse cada 24 horas, 1440 minutos. Y entonces yo le agrego de manera artificial datos que corresponderían al coseno de 1440. Y entonces toda la parte que me falta de datos la agrego con esta periodicidad que yo le metí a chaleco de 1440 datos. ¿Cuál es el problema? Que si el sistema ya no tiene esa periodicidad y yo originalmente tenía pocos datos y agregué muchos, voy a tener un pico en 1440, pero ese pico de 1440 no refleja para nada lo que está pasando en el sistema. Es lo que yo le metí para hacer el análisis. Entonces, la moraleja, tratemos de quedarnos con el múltiplo más cercano de 2 que sea menor al número de datos que tenemos. Si no se puede, pues entonces tengamos en cuenta que si tenemos una pendiente, si la pendiente sale más arriba de lo que nosotros esperamos, es que lo más probable es que agregamos más ceros de lo que debíamos, o si agregamos estos aumentos con cosenos y senos, pues tal vez tengamos picos de frecuencias que no son características del sistema. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Por eso el problema de agarrar series más chiquitas es ese precisamente. Yo, por ejemplo, si yo no quisiera medir eso, si yo nada más midiera 3 minutos, me puedo quedar solamente con 128 datos. Y luego, recuerden, la transformada de Fourier es una función periódica, entonces la mitad de los datos son los mismos que la otra mitad. Entonces, si yo tengo 128, en realidad solo voy a tener 56 puntos para calcular estas pendientes. Y si la señal tiene un montón de ruido, pues no voy a ver la pendiente por más que le haga. Entonces, transformada de Fourier de muy pocos datos causa problemas y por eso no me puedo ir muy chiquito. Entonces, hay que tener todos esos cuidados. ¿Ya con eso quedó más claro, Diego? Sí, muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues si ya no hay más, seguimos. Entonces, ¿qué vimos también? La vez pasada vimos el modelo de Ising, que es que en realidad es un laboratorio de criticalidad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy analizando el balance entre dos dinámicas. Entonces, el modelo de Ising simplemente son un montón de imancitos orientados hacia arriba, que se pueden orientar hacia arriba o hacia abajo, simplemente. Y lo que yo estoy diciendo es
que nos vamos a orientar dependiendo de nuestros vecinos. Si todos nuestros vecinos están hacia abajo, pues yo me voy a orientar hacia abajo. Si todos los vecinos apuntan hacia arriba, yo me voy a orientar hacia arriba. Y si lo que tengo es que la mitad está apuntando hacia abajo y la mitad está apuntando hacia arriba, me voy a tirar un volado y voy a decir hacia dónde me apunto, dependiendo de qué salió en ese volado. Y entonces podemos nosotros estudiar cuando el orden domina, cuando las reglas locales simples dominan, quiero decir cuando tengo temperaturas muy por debajo de la temperatura crítica en el punto de vista de física. Y entonces en ese sentido, en esa región, todos los imanes van a apuntar hacia arriba y unos cuantos van a apuntar hacia abajo. Aquí estoy poniendo en azul claro los imanes que están apuntando hacia arriba, en azul oscuro los que están apuntando hacia abajo, y aquí lo que están viendo son corridas de un modelito en el que tenemos 100 por 100 imancitos y estamos siguiendo cómo se ven los imanes todos en esta cuadrícula de 100%. Luego tenemos otro régimen, el régimen en que las temperaturas son muy, muy altas. Y en ese, ¿qué es lo que pasa? Pues que como todos están desordenados, todos están al azar, el azar domina, pues vamos a tener la mitad de los imanes para arriba y la mitad de los imanes para abajo. Si ustedes se fijan aquí, aproximadamente la mitad de la figura tiene la color claro y la mitad de la figura tiene el color oscuro. Entonces aquí, en el extremo de temperaturas mayores que la temperatura crítica, vamos a tener un dominio del azar. En temperaturas menores que la temperatura crítica, vamos a tener un dominio en el que va a dominar el orden. Entonces tenemos los dos extremos que habíamos dicho que nos gusta para pensar en los sistemas. Tenemos dos dinámicas y en medio de los dos tenemos algo que es un efecto donde tenemos un balance dinámico en el que no todo está desordenado, pero no todo está ordenado. Estamos justo en esta temperatura crítica. Ese punto es el que es una transición de fase, en particular para los que son físicos o matemáticos, esto se llama transiciones de fase de segundo orden, y esta es la que caracteriza justamente a este punto crítico que estamos viendo ahí. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que se forman islas. Si ustedes se fijan, hay regiones en las que todos los imanes están apuntando hacia arriba, y hay regiones donde todos los imanes están apuntando hacia abajo. Estas islas se mueven en el espacio, a veces desaparecen y luego se vuelven a formar estas islotes. Entonces, esto es lo que se ve físicamente en esta transición de fase entre estas dos dinámicas. ¿Qué es lo que a mí me interesa hacer? Yo hago series de tiempo, entonces lo que quiero hacer es estudiemos cuál es el campo magnético o la energía en cada una de estas regiones y tracemos la serie de tiempo de esa señal y veamos cuáles son los marcadores ahora en la serie de tiempo de esta transición de fase. Y bueno, pues lo que tenemos es precisamente aquí el parámetro que utilicé fue la energía. Aquí tenemos temperaturas muy, muy bajas, de 1, de 2. Esta es la temperatura crítica, esta que tienen aquí en azulito. Y luego en amarillo tenemos temperaturas muy altas, de 3 y de 10. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Igual que siempre, recuerden, el primer renglón en estas gráficas es la serie de tiempo tal cual. Y si ustedes se fijan, aquí la serie de tiempo es totalmente azarosa, sigue siendo azarosa en temperaturas bajas. La distribución, cuando estamos en temperaturas muy, muy bajas, casi todos los puntos están apuntando o todos hacia arriba o todos hacia abajo, entonces es una distribución que en realidad es muy poissoniana, solo tengo un punto. Pero para temperaturas del orden de 2, tengo una distribución que prácticamente es una gaussiana. Aquí no sé si alcanzan a ver aquí la línea en rojito que está atrás de esta curva. Es precisamente la gaussiana que mejor ajustaría los datos. Y es bastante buena, solo se salió, este punto que estaba aquí medio loco, pero prácticamente es una gaussiana.
¿Cómo se ven los diagramas de Poincaré? Pues lo que habíamos dicho, son más o menos circulares. La transformada de Fourier, lo que vemos es una pendiente prácticamente cero en una gran región. En esta región ya se dobló la transformada, pero esto ya habíamos visto por qué ocurría. Una de las razones por las que ocurría es por el ruido que genera la transformación. Es un artefacto totalmente del cálculo de la transformada de Fourier. Si nosotros tenemos la transformada de Fourier de una serie finita, lo que va a pasar es que esta transformada de Fourier va a empezar a doblarse. Y toda esta cola que tenemos del doblez, en realidad no es un fenómeno real, sino simplemente es el ruido computacional que tenemos al hacer el análisis. Entonces, esto surge por un artefacto de la transformada de Fourier. En realidad, la pendiente de esto sigue siendo cero. Aquí también tracé, creo que no fue muy atinado ponerlo en rojito atrás. Esta línea que es roja que tienen aquí es precisamente una recta de pendiente cero. ¿Ok? El otro extremo, este es el extremo donde tenemos una distribución en la cual estamos a temperaturas menores que la temperatura crítica. La dinámica que tenemos es una dinámica rígida, robusta. ¿Qué pasa a temperaturas que están, o una dinámica azarosa pero correlacionada? Pues estamos a temperaturas muy altas, lo que tenemos es una dinámica totalmente azarosa. Aquí se ve muy bonita la distribución gaussiana, si se fijan. En Poincaré vemos un círculo muy, muy precioso y la pendiente de esto es prácticamente cero. ¿Y qué pasa en la transición de fase? Lo que habíamos dicho, tenemos esta mariposa que está oscilando bien bonito en la serie de tiempo. El histograma tiene una cola larga hacia esta dirección, no es simétrico, también es más leptocúrtico, no es una distribución gaussiana. La gaussiana terminaría por aquí abajo, más o menos a esta altura. Entonces estamos teniendo un pico mayor que la distribución gaussiana. Es una distribución picuda. Esto es una linda elipse. La pendiente de esto es exactamente -1. Entonces estamos viendo que justo en la energía cumplimos con lo mismo que habíamos visto que pasaba con nuestros ruidos. Entonces, ahora veamos cómo se ven las alertas tempranas de estos momentos estadísticos. Ya quedamos. Lo que me interesa a mí es tratar de encontrar alertas tempranas de las señales que yo pueda correlacionar o que yo pueda interpretar ahora sí con datos reales. Entonces, en datos reales yo lo que mido es los histogramas, ver estas distribuciones precisamente. Entonces puedo saber cuando estoy en un punto crítico, cuando estoy justo en la transición de fase, en el balance entre estas dos dinámicas. Y si yo lo que quiero es estudiar diferentes parámetros, este es el valor promedio de la distribución. Y si ustedes se fijan, justamente este es el punto crítico y entonces tenemos una región donde empieza a cambiar drásticamente el comportamiento de la serie, y esta es la región de la transición de fase. No tenemos un punto, sino tenemos una región de transición. Esta es la desviación estándar de los datos, y bueno, lo que vemos en la desviación estándar es que se maximiza. Justo en el punto crítico tenemos la máxima desviación estándar de los datos. El sesgo también cambia drásticamente de ser asimétrica la distribución a volverse simétrica, justo en la región crítica, y la kurtosis también pasa, en este caso a esta kurtosis no se le quitó el valor de 3, entonces la gaussiana tiene kurtosis de 3, y bueno, lo que vemos es justamente que en el punto crítico, en esta región crítica, tenemos una transición drástica de una distribución que era leptocúrtica a volverse planicúrtica y luego regresar a hacer distribuciones gaussianas. Entonces, nuevamente los momentos estadísticos me señalan claramente este punto de transición. También vimos que estas alertas tempranas de la transición de fase, una de las que es muy bonita es precisamente la desviación estándar. Aquí les estoy poniendo la desviación estándar a temperaturas pequeñas. Y si se fijan, ¿qué le pasa a la desviación estándar?
La desviación estándar varía, decae como 1 entre n para temperaturas pequeñas, o sea, va decayendo. Lo mismo le pasa a temperaturas altas, o sea, decae como función de la temperatura, como de función del número de datos. O sea, entre más puntos tengo en el tamaño de la muestra, entre más celdas tengo, la varianza, recuerden, va como 1 entre n menos 1 por el segundo momento. Y lo que estamos diciendo es que esta varianza va como 1 entre n para valores muy altos de la celda, para temperaturas bajas y para temperaturas altas. Pero ¿qué pasa en el punto crítico? Si se fijan en el punto crítico, justo en esta región, a esta temperatura crítica, no hay cambio de la varianza. La varianza no depende del tamaño de la muestra. Esto que refleja lo que ya habíamos visto, invarianza de escala. Quiere decir que independientemente de cuántos datos yo tome para calcular la varianza va a ser todo el tiempo la misma. Si tomo más datos, va a seguir siendo la misma. Entonces, una de las alertas de que estamos justamente en una región crítica es que la varianza no depende del tamaño de la muestra. De este lado estoy mostrándoles la función de autocorrelación de la señal. Y bueno, lo que vemos es que la autocorrelación tiene justo un valor máximo a la temperatura crítica. ¿Qué quiere decir que la autocorrelación tome su valor máximo a la temperatura crítica? Lo que quiere decir es que yo en ese punto puedo transmitir la información de manera óptima a todas las celdas. Si yo tengo una señal, tengo en el modelo de Ising, yo perturbo el modelo de Ising y me encuentro en una región de temperaturas bajas, ¿qué le va a pasar a cualquier pulso que yo mande aquí? Supongan que yo le doy un golpecito aquí a los imanes y los volteo. Pues simplemente esto va a morir rapidísimamente porque no va a haber imanes vecinos que trasladen esa señal que yo hice. ¿Qué va a pasar si yo perturbo aquí? Pues lo mismo. Le pego a este modelo de Ising y le cambio 1 o 2 de los imanes que están aquí y ellos se van a seguir. La perturbación va a durar un poquito, se va a transmitir un poco, pero va a morir rápidamente. ¿Qué va a pasar aquí? Si yo perturbo y cambio algunos de los imanes en una región de aquí, en toda la región, en toda esta isla que yo tengo de color claro, esa perturbación se va a propagar y va a mantenerse propagándose en todo el sistema mientras yo haya perturbado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la transmisión de información justo en el punto crítico va a ser óptima. Que la función de autocorrelación justo en este punto crítico es máxima. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Que la función de autocorrelación se maximice. Quiere decir que yo puedo transmitir información, puedo transmitir perturbaciones a lo largo de todo el sistema de una manera óptima. Entonces, ahora ya me pueden entender por qué los seres vivos vivimos ahí. Pues porque queremos poder transmitir toda la información de manera óptima al sistema. Yo quiero que todo mi cerebro se entere de las perturbaciones que hay en algunas neuronas. Por eso prefiero vivir en puntos críticos, por eso prefiero vivir en este estado de homeostasis que me garantiza invariancia de escala y que me garantiza autocorrelaciones máximas y que me garantiza complejidad máxima con otras medidas. ¿Ok? Entonces, también vimos alertas tempranas en estas transiciones de fase. Entonces, en la densidad espectral de potencia, es decir, ahora analicemos los datos no como la serie de tiempo, sino la transformada de Fourier. Y aquí lo que estamos trazando simplemente la transformada de Fourier en escala log-log. Y lo que vemos es que a temperaturas distintas de la temperatura crítica, ¿qué es lo que le pasa a la transformada de Fourier? Pues que se dobla. O sea, simplemente esto tiene dobleces, tiene una pendiente, una región de pendiente cero muy grande y luego se dobla. Pendiente cero y se dobla. Y así sucesivamente. Salvo en el punto crítico. En el punto crítico el sistema se vuelve invariante de escala.
La pendiente de esta Power Spectral Density, de esta PCD, es simplemente una línea, y es línea en todo el espacio, ya no hay este doblez. Este doblez, que aquí estamos viendo precisamente cuánto tiempo tardó en doblarse, se minimiza justo en esta región crítica. ¿Qué quiero decir? Que todas las componentes de frecuencia que se les puedan ocurrir a ustedes están presentes en la señal. Que en un sistema invariante de escala, si yo lo pensara como nuestro arco iris, y estábamos pensando qué colores estaban integrando la señal en el sistema invariante de escala, en este sistema de PCD, la línea es blanca, tiene todos los colores del espectro integrándolas y todos contribuyen de manera equilibrada al sistema. Entonces, ya nada más lo que les quería recordar es que vimos que habíamos 3 dinámicas características del sistema rígido que están presentes en el modelo de Ising, uno que tiene que ver con rigidez, uno que tiene que ver con la aleatoriedad total del sistema, y finalmente en medio, justo en medio de estas 2 dinámicas, vive el sistema invariante de escala, que es el modelo de Ising. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, parece que a todos nos quedó claro lo que habíamos visto de modelo de Ising. Esta parte es para recordarles un modelo que es muy importante porque es el modelo típico de invariancia de escala. O sea, si yo quiero estudiar invariancia de escala y quiero ver las señales de invariancia de escala, el modelo que mejor me hace entender esto es precisamente el modelo de Ising. Hay otro modelo que es muy famoso y que se utiliza mucho sobre todo en neurociencias, que se llama el modelo de Kuramoto. El modelo de Kuramoto es un modelo muy bonito, que es un modelo de sincronización. ¿En qué consiste? Lo propuso Kuramoto para estudiar oscilaciones químicas y primordialmente transferencia de señales químicas entre neuronas. Fue para lo que se propuso originalmente. Se estudia en ondas, se estudia en turbulencia, y lo que consiste es que tenemos un montón de osciladores armónicos acoplados, simplemente resortitos o simplemente osciladores, que todos están acoplados unos con los otros, y se utiliza precisamente para pensar que tengo una señal que está oscilando, llega a otra neurona por medio del axón, que están conectados uno al otro, y entonces esta otra neurona empieza a oscilar y a transmitir la información, y así sucesivamente a la siguiente. Entonces es un sistema en el que tenemos una cadenota enorme de N osciladores armónicos acoplados. No se preocupen por la ecuación, es una ecuación que tal vez la vean medio complicadona, pero lo único que les está diciendo es que lo que va a acoplar el sistema es la frecuencia a la cual oscilan el sistema. Entonces vamos a tener una constante de acoplamiento a la que le llamamos K, que nos dice qué tan enlazados están los resortes. Podemos pensarlo, tenemos nuestra cama, y entonces que tenemos una cama que tiene un colchón en el cual tiene 100 años, y el colchón ya, los resortes, cada quien se mueve por su lado, o tenemos un colchón en el cual todos los resortes están rígidamente acoplados, y entonces todo se mueve de manera con las mismas oscilaciones todo el tiempo. Entonces esta constante de acoplamiento es la que se llama K, y tenemos las frecuencias naturales a las cuales oscila cada uno de nuestros osciladores. Entonces este modelo lo calculamos con 10,000 osciladores, iniciamos utilizando una gaussiana, hacemos 1,000,000 de iteraciones, y entonces construimos las series de tiempo de estos osciladores. Entonces lo que podemos hacer es ahora encontrar una constante, que es la constante crítica, en la cual si estamos abajo de esa constante crítica, el desorden domina. Cada oscilador va a moverse como si no existiera el otro. Cada quien va a oscilar a su ritmo. No hay nada que los acople. Si estamos arriba de la constante crítica, todos los osciladores van a estar acoplados. Todos van a oscilar a la misma frecuencia de oscilación.
Y justo en el medio, entre estar totalmente sincronizado o estar totalmente desordenado, tenemos esta región crítica en la que ocurre esta transición de fase entre estar desacoplado o estar sincronizado el sistema. Y entonces vamos a ver las series de tiempo. Esta de aquí arriba corresponde a una constante de acoplamiento muy chiquita, 0.05, menor que la constante crítica. La constante crítica para el sistema que nosotros estábamos analizando era 1.65. Si se fijan, justo en la constante crítica, la serie de tiempo tiene esta distribución tipo mariposa. Y si estamos en constantes mucho mayores que la constante crítica, es decir, todo el sistema está acoplado, es decir, todas las señales están altamente correlacionadas unas con las otras, simplemente vamos a pasar por todos los puntos del espacio al mismo tiempo y entonces las iteraciones se van a ver como una mancha, una nube en la que estamos oscilando todo el tiempo. Si estamos muy por debajo de la temperatura crítica, vamos a ver un sistema totalmente azaroso. Y justo cuando estamos en la constante crítica, vamos a tener estas oscilaciones tipo mariposa. Entonces, ahora vamos a analizar cómo se ve. Estos son osciladores. Aquí los puse con diferentes números de osciladores. El azul es si nosotros tuviéramos una gaussiana, ¿cómo se verían estos osciladores si todos oscilaran como si fueran una gaussiana? Este es un cálculo si fueran una distribución de Lorentz, la que poníamos inicialmente, pero lo importante es que para cualquier número de osciladores que ustedes vean, justamente el valor promedio de los datos va a cambiar drásticamente, va a tener una transición de fase y además podemos probar matemáticamente, numéricamente, que esta también es una transición de fase de segundo orden. Entonces, esta constante de acoplamiento va a tener una región crítica y esta región crítica es la que yo quiero estudiar. Y bueno, si yo analizo la región crítica y grafico antes de la región crítica, después de la región crítica, justo en el punto crítico, adivinen, la varianza explota. ¿Qué habíamos visto con el modelo de Ising? Recuerden que la varianza explotaba justo en la temperatura crítica, en el acoplamiento crítico. Son dos modelos muy distintos, ¿eh? Pero sin embargo, en la transición de fase estamos viendo justamente lo mismo. Estamos viendo que la varianza explota cuando estamos en el punto crítico. La simetría cambia, igualito como lo habíamos visto cuando vimos modelo de Ising. Justo en la región crítica teníamos el cambio en el que teníamos algo que era simétrico y que después de ese punto se volvía simétrico. Y justamente este cambio de simetría ocurría en esta región crítica. La kurtosis cambiaba. Si recuerdan, teníamos una distribución que no era gaussiana y justo en el punto, después de este punto crítico, la kurtosis se vuelve una gaussiana. Entonces, tenemos justo esta transición de fase en el punto crítico que también podemos medir totalmente similar con los mismos parámetros que medimos el modelo de Ising. Entonces, recuérdenlo, en modelo de Ising descubrimos que tenemos una discontinuidad en el valor promedio de los datos, que la varianza explota justo en el punto crítico, que la simetría cambia de tener un sesgo positivo o un sesgo negativo a no tener sesgo, que justo en esta transición de fase pasamos de una distribución leptocúrtica a tener una distribución gaussiana o mesocúrtica a tener una distribución gaussiana, que la memoria de corto alcance, la función de autocorrelación, se maximiza justo en este punto crítico. ¿Qué quiere decir? Que la transmisión de información se optimiza justo en este punto crítico, que si yo tengo una perturbación que le pongo al sistema, esta perturbación se va a poder transmitir a todo lo largo de todos los osciladores de una manera óptima, no va a morir. Si yo tengo una perturbación y los osciladores no están totalmente desacoplados, la perturbación va a morir.
si los osciladores están totalmente acoplados, también cualquier perturbación que yo meta también va a morir. Y la única forma en que esta perturbación se transmita a todo el sistema de manera óptima es justo que los osciladores se encuentren con un acoplamiento que corresponda a este acoplamiento crítico, a esta K crítica. Si ahora no los analizo en el dominio del tiempo, sino me voy a analizarlos en el dominio de la frecuencia, si yo me fijo en la densidad espectral de potencias PSD abajo del punto crítico, voy a tener estos dobleces que había visto justamente con el modelo de Ising. ¿Y qué pasa en el punto crítico? Que el sistema se va a volver invariante de escala, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Entonces, en el punto crítico es invariante de escala. ¿Dudas hasta ahorita? Este modelo es muy usado, les digo, sobre todo en neurociencia, y se usa mucho para ver la transmisión de información y cómo viajan señales en neuronas, ya sean señales eléctricas, pero también hay algunos artículos que lo usan para la transmisión de señales químicas entre neuronas. ¿Dudas? Yo, doctora, a mí no me queda muy clara la diferencia con el modelo de Ising. ¿Es solo la aplicación? No, son muy distintos. El modelo de Ising son resortitos. Déjame regresarme. Aquí está. Que son simplemente lo que tengo es, piensa que tienes un arreglo en el que tienes un montón de imancitos que pueden estar apuntando hacia arriba o hacia abajo. Ajá. ¿Ok? ¿Y cómo apuntan hacia arriba o hacia abajo? Apunto hacia arriba si todos mis vecinos votaron por el PAN, yo voto por el PAN. Si todos mis vecinos votaron por Morena, voto por Morena. Apunto hacia abajo. Si la mitad de mis vecinos votaron por el PAN y la mitad de mis vecinos votaron por Morena, yo me echo un volado y voto por el que me salió en el volado. ¿Ok? Ajá. Sí. Entonces, en el sistema son simplemente yo dependo de la decisión de mis 4 vecinos y soy un imán que puedo cambiar de estar hacia arriba o estar hacia abajo. Ese es el modelo de Ising. Sí. Ahora, ¿qué es el modelo de Kuramoto? El modelo de Kuramoto es, tengo resortitos que están ligados uno al otro, son resortes que están pegados uno al otro, unidos. Simplemente piensa en las neuronas que están unidas unas a las otras por medio de los axones. Entonces, lo que tenemos son simplemente resortitos que están pegados unos a los otros y que la fuerza con la cual están pegados me determina esta constante de acoplamiento. Entonces, este es otro modelo muy distinto, no por la aplicación, sino por conceptualmente lo que tú tienes son un montón de resortitos unidos unos a los otros. Ok, en este caso tendría, por ejemplo, en este modelo solamente tendría un elemento, digamos, que es mis resortes pegados, que es un solo elemento y ya no tendría como este montón de imanes. Ah, ok. No, solo tienes un montón de resortitos pegados sobre una línea y entonces puedes tener tantos resortitos como tú quieras. Entonces simplemente lo que se está haciendo es que cada resortito está pegado al otro por una constante que lo acopla. Si esta constante es muy intensa, es muy grande, pues todos los resortes van a oscilar al parejo, todos van a oscilar al unísono. Si esta constante que los acopla es muy chiquita, cada resorte va a oscilar como se le hinche la gana. Ah, ok, ya. Muchas gracias. Y entonces, doctora. ¿qué es lo que tenemos de diferencia? Que este también tiene un punto crítico, tiene un punto en el que tienes la transición en que nada está acoplado a la transición en la que todo está acoplado. Entonces, también tienes un punto crítico. Ok. ¿Qué es lo interesante y lo bonito que estamos viendo? Que independientemente de cuál sea el origen de este punto crítico y cuál es el modelo que está atrás, que estás de acuerdo ahora, Nelsi, que no tienen nada que ver uno con el otro, son dos cosas muy distintas. Uno te habla las dos dinámicas posibles, la de cómo me comporto dependiendo de qué dicen mis vecinos.
y esta que te habla de cómo oscilo dependiendo de qué tan amarrado estoy a mis vecinos, pero aquí soy oscilador, aquí yo oscilo y en el otro simplemente me podía voltear hacia arriba o hacia abajo. Sí, sí, ya. E independientemente de que son dos modelos muy distintos, son dos modelos de complejidad. Eso es lo que los une, que son dos modelos de complejidad y entonces estoy buscando qué caracteriza este punto de homeostasis, este punto crítico de balance entre dos dinámicas o de balance entre dos transiciones, este punto de transición de fase. Y estamos viendo que efectivamente las señales son caracterizadas exactamente igual, independientemente de que los dos modelos son muy distintos. Que en realidad lo que nos está diciendo es que este punto crítico, este punto de homeostasis, este punto de invariancia de escala, se caracteriza de la misma manera independientemente de por qué surgió. Si yo veo las series de tiempo, tal vez yo no sepa por qué surgió este punto crítico. Pero si yo veo este punto crítico en una serie de tiempo de ritmo cardíaco, lo veo en una serie de tiempo de presión arterial, independientemente de quién se los haya generado, voy a ver exactamente las mismas variables que me van a caracterizar, los mismos biomarcadores de criticalidad. Eso es lo que lo hace importante, que este análisis de series de tiempo me funciona para sistemas que son distintos. Entonces quiere decir que este análisis de serie de tiempo lo que me está caracterizando es la criticalidad del sistema o la homeostasis del sistema. Con estas medidas yo puedo saber si el sistema está en este punto de balance, en este punto crítico, en este punto homeostático. Y entonces si yo lo que digo es que la salud se caracteriza por este punto homeostático, precisamente lo que yo voy a querer es medir este punto homeostático con estas medidas. ¿Bien para todos? ¿Bien, Nelcy? ¿Ahora sí ya? Sí, ya, doctora, muchas gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, claro, Mateo. O sea, por ejemplo, aquí una son los imanes, la polarización de los imanes, el otro los osciladores. Sí. Y, o sea, en el cuerpo humano ya, ¿no? Las neuronas se caracterizan como osciladores, entonces se ve que ahí aplica este modelo, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo lo quisiera extrapolar o si tuviera que adivinar, bueno, no adivinar, pero si tuviera que proponer otro sistema fisiológico para probarlo como un sistema con un punto crítico, ¿tendría que caracterizarlo como un oscilador primero o...? No, lo que te estoy diciendo aquí, eso es lo bonito de esta metodología. Te estoy diciendo que independientemente de por qué surgió la serie de tiempo, o sea, independientemente de quién fue el que te dio origen a estas tres series de tiempo, estas tres series de tiempo, yo puedo decirte que esta serie de tiempo corresponde a un punto de transición de fase, a un punto crítico. Oh, ya entiendo. Ya entiendo. Sí. O sea, lo bonito de esto es que no necesito yo saber quién lo hizo. Yo no necesito saber cómo se originó. Yo lo que necesito, yo lo veo la serie de tiempo y te puedo decir, esta serie de tiempo es característica de algo que es invariante de escala, algo que esté en un punto crítico, en una transición de fase, y que algunos pensamos que eso caracteriza la homeostasis. Claro, entonces, ahora, ¿por qué surgió? Pues no lo sé, o sea, puede ser que te interese también averiguar toda la parte de atrás, puedes tratar de modelar el sistema y tratar de entender el sistema. Pero lo que les estoy mostrando ahorita es que independientemente de cómo hayan surgido, la forma en que caracterizo el punto crítico de máxima complejidad, el punto que tiene la complejidad máxima, es la misma. Ok, sí. Y lo veo igual. A pesar de que sean dos sistemas muy, muy diferentes que hablan de dos cosas muy, muy distintas. Uno es un laboratorio de criticalidad y transiciones de fase, y este es un laboratorio de acoplamiento periódico.
Ok. Pero ambos, si tienen el punto crítico, me llevan a la misma dinámica. Ok. En serie de tiempo. Sí, sí, sí. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, aquí puedo definir puntos críticos por una variable, ¿no? Aquí era esta constante K, en Ising era la temperatura. Y bueno, esto es una pregunta un poco más enfocada a lo que al proyecto que tengo, que es, por ejemplo, en el ritmo cardíaco, ¿cuál podría ser una de esas, que en el tiempo es el ritmo cardíaco? O sea, ¿cuál podría ser la variable análoga a la temperatura y a la constante K? En ese podría ser el RR, pero puedes tú estudiarlo para otras. O sea, aquí Ah, lo ok. hicimos para una, pero en las próximas sesiones vamos a ver que si modelamos ahora un sistema de N capas de modelos de Ising, o sea, ponemos N imancitos de diferentes acoplamientos y acoplamos estos, podemos pensar en eso como un sistema que corresponde a un sistema de muchas señales y Oh, mostrar ok. que también podemos encontrar constantes críticas para todas las señales, aunque estas, cada una tenga su punto crítico diferente. Ok, sí, sí, ya entiendo. Ok, va. Muchas Entonces gracias. vamos a ir hacia allá, Sí, está ahora ahí. que vayamos a muchas señales. Ok, vale, gracias. Vamos pasito a pasito, no me corran, no me corran. Les prometo que trataremos de llegar ahí. ¿Alguna otra pregunta además de la de Mateo? Bueno, la ventaja de esas preguntas es que están llevándonos a que todo el mundo ya quiere ver también multiseñales y todo eso. Entonces estamos llegando a que todos están viendo la película y ya quieren llegar al clímax de la película. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, Doctora, seguimos perdón, viendo modelos. perdón, es que yo sí tengo una pregunta, perdón. Sí, claro, Mireya, adelante. A mí no logro entender, por ejemplo, cuál es la diferencia cuando hablamos de que dos señales están acopladas o cuando dos señales están sincronizadas. Cuando dos señales están acopladas es que, ok, pensemos en cómo tenemos la señal. Tenemos un oscilador, lo más fácil es que pienses precisamente en tus resortitos. Piensa que tienes dos resortes, para simplificar la imagen, tienes dos resortes que están amarrados en un punto, ¿ok? Y los pones a oscilar, simplemente mueves uno de los resortes y entonces el otro resorte se va a empezar a mover. Si los dos resortes son del mismo material y tienen las mismas constantes elásticas y todo, ¿qué va a pasar finalmente después de un tiempo? Pues que los dos resortes van a estar oscilando exactamente igual y parecería que no tienen ninguna diferencia entre un resorte y el otro. No vas a encontrar, tú si lo ves ya desde muy lejos, no vas a poder encontrar el punto donde están amarrados estos dos resortes. En ese sentido es lo que estamos diciendo, que se sincronizan. Están oscilando a la misma frecuencia, justo a la misma frecuencia. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora lo que tenemos es que estos resortes son de materiales muy, muy distintos? Pensemos que uno es de acero y el otro es de aluminio. Entonces tienen constantes para oscilar totalmente diferentes. Si los tienes amarraditos en el centro o inclusive los soldaste. No sé si se pueda soldar uno con el otro, pero no le digan a los que sí saben de soldaduras. Suponete que de manera ideal pudiste soldar dos metales. Entonces tienes dos metales soldados que son muy distintos unos con el otro y oscilan entonces a diferentes frecuencias naturales de oscilación. Entonces yo pongo a oscilar uno. ¿Qué le pasa al otro? Pues que el otro se sigue oscilando a su velocidad. Jamás va a agarrar y va a estar en fase totalmente con el resorte anterior. Él va a oscilar a su ritmo. Entonces, estos dos jamás se van a sincronizar. Ahora pensemos en el otro modelo. En el otro modelo, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que te estás acoplando a la opinión de la mayoría. Piénsalo así. Entonces, te correlacionas con todos tus amigos. Entonces, ves a tus amigos que son tus
los que viven contigo, y entonces tu papá y tu mamá, los dos son demócratas, y tus dos hermanos, y uno de tus hermanos es republicano y el otro es demócrata. Entonces, como 3 en tu casa son demócratas y no quieres tener broncas a la hora de comer, cuando están comiendo tú dices, ay, yo soy demócrata como ustedes, y te pones en el mismo sentido, o sea, entras en sintonía, más que en sincronización, no te sincronizaste, no estás oscilando igual que los demás, pero estás teniendo tu opinión idéntica a los otros 3. Estás tomando la misma orientación hacia arriba que los otros 3. Pero ahora suponte que en tu casa tu papá y tus 2 hermanos son republicanos y solo tu mamá es demócrata. Pues como no te gusta pelearte con la gente, vas a votar por republicano, vas a orientarte al revés. Entonces, vas a estar correlacionado, tu opinión está altamente correlacionada con los demás. No sincronizada, no estás oscilando ni te estás moviendo igual que los demás. Estás teniendo la misma correlación, la misma orientación, la misma opinión que tus vecinos. Y ahora suponte que tu papá y tu hermano son demócratas y tu mamá y tu otro hermano son republicanos. La mitad le va a uno, la otra mitad le va al otro. ¿Qué haces tú? Pues te da lo mismo. No vas a tener bronca porque si te vuelves demócrata, tu papá y tu hermano te van a decir te quiero, te quiero, te quiero. Y si te vuelves republicano, tu mamá y tu otro hermano te van a decir te quiero, te quiero, te quiero. Entonces no pasa nada. Entonces vas a escoger, simplemente vas a decir me echo un volado y dependiendo del volado decides hacia quién te vas. Entonces, correlación quiere decir eso, quiere decir que vas a tener la misma opinión que la mayoría, quiere decir que tu señal va a estar, si yo la multiplico tu señal con la señal del otro, va a tener un valor muy, muy alto, van a estar correlacionadas. Pero eso no quiere decir que te mueves exactamente como el otro. Sincronizado es que tienes el mismo color que el otro y que te mueves exactamente igual que el otro. ¿Ya quedó más claro, Mireya? Sí, entonces, la técnica de correlación es para identificar acoplamiento. Sí. La técnica de correlación es para identificar que tienes el mismo sentido y que te mueves en el mismo sentido que el resto de la señal, pero no necesariamente que estás acoplado, no necesariamente que tu transformada de Fourier es idéntica una a la otra. Acoplamiento lo mides claramente en transformada de Fourier. O sea, si estás sincronizado, quiere decir que vas a tener este pico que habíamos visto de acoplamiento cardiorrespiratorio. O sea, la frecuencia característica de tu señal va a ser la misma que la frecuencia respiratoria. Vas a tener un picote ahí, vas a respirar, tu ritmo cardíaco va a latir también a 0.1 Hz igual que tu ritmo respiratorio. Y correlación quiere decir que en el dominio del tiempo las señales van a estar, si una aumenta, la otra aumenta, si una disminuye, la otra disminuye. No necesariamente en cantidades proporcionales. No necesariamente igual. Sí, ya me quedó un poco más claro. Ok. Gracias. De nada. ¿Dudas? Ok. Vamos a ver rápido el último modelito, que es el modelo del mundo de margaritas. Este es otro de los modelos de complejidad que es muy bonito. Aquí lo que consiste es un modelo que propuso Lovecraft hace muchísimo tiempo, pensando en cómo se rige la temperatura de un planeta dependiendo de qué está lleno. Entonces, ustedes consideran que tienen un mundo en el que hay 2 margaritas, unas margaritas blancas y unas margaritas negras. Las margaritas blancas reflejan toda la luz que les llega y las margaritas negras absorben toda la luz que les llega al sistema. Entonces, en este mundo ideal de margaritas, lo que tenemos son algunas margaritas blancas, otras margaritas negras, y el planeta está lleno de margaritas blancas
entonces la temperatura del planeta va a disminuir porque las margaritas blancas no dejan que se caliente. Y si el planeta estuviera lleno de margaritas negras, lo que pasa es que el planeta se va a calentar porque todas las margaritas negras absorben la luz. Es como la ropa, yo me visto de negro y entonces estoy muy calientita, me visto de blanco y entonces estoy muy fresca. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al mundo ahora en el que tenemos que las margaritas se pueden vivir o morir dependiendo de la temperatura a la que están? Son unas margaritas que solo pueden vivir alrededor de 22 grados centígrados. Aquí este modelo que puse, esa es la condición que les puse. Y si yo me voy a temperaturas muy, muy altas, las margaritas se queman. Si me voy a temperaturas muy, muy bajas, las margaritas se mueren de frío. Entonces, solo pueden vivir alrededor de 20 a 24 grados centígrados las margaritas. ¿Y qué le pasa a la temperatura del planeta conforme nosotros vamos moviéndonos en diferentes regiones de las margaritas? Y entonces lo que nosotros vemos es precisamente que la temperatura del planeta va a empezar a oscilar dependiendo de qué tantas margaritas tengo, de tal forma que yo mantenga la temperatura del planeta para que las margaritas sobrevivan y estén a gusto. Entonces, este es un modelo en el cual surge una propiedad emergente, la cantidad de margaritas, y esta emergencia de esta propiedad emergente que está surgiendo, que va a dominar o va a regular la temperatura del planeta por la presencia de estas margaritas. Entonces, estas margaritas me van a regular la presencia del planeta. Y nuevamente va a haber una temperatura, va a haber una cantidad de luminosidad, una cantidad de radiación y un número de margaritas posibles que haya, que van a estar justo en el balance perfecto para que el planeta esté feliz y contento a los 22 grados que les gustan las margaritas. Si yo estoy muy arriba, el planeta se va, si tengo demasiadas margaritas negras, el planeta va a morir, va a cambiar su temperatura y va a tener la temperatura de radiación de un cuerpo negro, y si está muy por debajo, va a tener la temperatura de radiación de un cuerpo negro. Entonces aquí les estoy diciendo cómo este Daisy Ward, cómo estas margaritas controlan la temperatura del planeta. Entonces, si yo no tuviera margaritas, simplemente yo cambio la luminosidad solar, la temperatura del planeta sería esta curva que vemos aquí cortada como punteada. ¿Y qué pasa cuando yo tengo margaritas? Pues va a haber una región en la que la temperatura del planeta van a ser estos lindísimos 22 grados centígrados, que son a los que les gusta vivir a las margaritas. Y adivinen qué pasa, que si yo me fijo cuando la luminosidad está por debajo, en la región inferior, en la cual las margaritas no pueden vivir bien y pueden regular el sistema, ¿qué pasa con la PSD? Se dobla. Estamos viendo este doblez de la Power Spectral Density, que lo vimos en Kuramoto, que lo vimos en Ising. ¿Y qué pasa justo en la temperatura, en la región donde las margaritas logran controlar la temperatura planetaria? En esa región justamente tenemos algo invariante de escala. Es esta línea azul que está justamente y que además tiene una lindísima pendiente de menos 0.992. Entonces, justamente estamos teniendo una pendiente de -1. Entonces, este modelo de Daisy Ward también va a tener un control de temperatura. Aquí la región crítica también es muy, muy grande, o sea, no es un punto, sino es una región muy grande. Y también estamos viendo el mismo comportamiento que habíamos visto en la anterior. Entonces, lo que les estoy diciendo es que con estas herramientas de series de tiempo, lo que estoy viendo es en realidad transiciones de fase, puntos críticos, puntos de homeostasis, que me caracterizan precisamente la complejidad de mi sistema. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No. Iba yo a seguir con modelos de crecimiento lineal, pero ya son 6:23, entonces mejor esto lo dejamos para el jueves, porque si no vamos a tener
no nos va a dar tiempo. Entonces, la próxima sesión vemos todos los modelos de crecimiento lineal, logístico, presa depredador, vemos un poquito de los modelos de propagación de COVID y todo esto para estar a la moda como nos gusta estar a veces en los artículos. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No, doctora. Yo tengo una pregunta, pero sobre un análisis para mis datos. ¿Le puedo mandar correo o cómo? Sí, claro.